la pregunta del día que trata acerca de las relaciones de pareja y por qué el 50% de las relaciones de pareja fracasan. Estamos aquí con el doctor Clement nuevamente y esto es una conversación al respecto de por qué fracasan las parejas. Una de las razones que creemos y a mi juicio de las que más separan a las parejas es el desinterés del uno por el otro. No sé qué opinas al respecto de eso tan sencillo que puede ser algo que afecta a la cotidianidad. De acuerdo, es increíble, pero es así. La mitad de las parejas terminan en un fracaso. Y eso queremos nosotros entrar a indagar el por qué ocurre esto. Adriana piensa que es el desinterés. Yo estoy seguro que es el desinterés. Pero me gustaría referirme a un tema que va al comienzo de estas circunstancias. El comienzo de esta circunstancia es que la gente, para empezar, elige mal. Eligen a la persona simplemente sin conocerla, porque se entusiasman, porque ahí lo primero que ocurre es una gran fogosidad, la cuestión pasional obnubila a los sentidos, y una vez que esto ocurre, antes de conocer a la persona, resulta que entran en una relación y entran en lo que se denomina la luna de miel, que es una especie de insania temporal. Y después de ese periodo, que siempre termina, porque no hay luna de miel eterna, todas las lunas de miel terminan algún día, entonces empiezan a verse las realidades de cada una de estas personas frente a una situación común y corriente, y ahí se empiezan a ver los detalles. El desinterés es uno de ellos, pero tú tienes otras ideas al respecto. ¿Por qué no nos cuentas? Estoy pensando en lo que acabas de decir de escoger bien. En todas las relaciones de pareja hay ese periodo, encanto. Y una vez pasa ese periodo de encanto, que es lo que estamos aquí analizando, empieza como una vida más cotidiana, más rutinaria, más de conocer al otro. Y ahí es donde quisiera yo que empezáramos a indagar cuáles son las situaciones que llevan a que realmente después de ese periodo de encantamiento empiece a uno poder detectar o identificar las situaciones que pueden llevar al deterioro de esta relación. Entonces ya hablamos de una, que es el desinterés, falta de preguntarle cómo te fue en el día de hoy, qué hiciste, qué quieres comer mañana o esta noche. No hay, ya sea de lado y lado o de un solo lado, ese interés que había anteriormente. Lo otro es cuando en una pareja arranca un sentimiento de superioridad y desprecio, que es algo que también puede ser como un proceso sigiloso, cuando una persona se siente superior a la otra en cualquier tipo de frente, de conocimiento, de educación, de importancia laboral, de trabajo. Empieza a haber como un sentimiento de usted no importa tanto, en verdad. No sé qué piensas de ese punto. Sí. Y si es muy frecuente dentro de lo que te ha tocado tratar a ti a nivel de parejas, porque a mí sí me ha tocado ver esta sensación de aire de superioridad que es difícil de sanar. Sí, así es. Bueno, yo no puedo desaprovechar la oportunidad de hacer una cuña publicitaria aquí. Yo escribí hace años un libro que se llama Asuman la gerencia de su vida, y uno de los capítulos del libro se titula De la luna de miel al divorcio. En ese capítulo trato de identificar algunos de los aspectos que estamos tratando de resumir aquí. Si me permites un momento el libro, yo voy a tratar de resumir los 5 puntos fundamentales que encontré yo como razones por las cuales la gente termina en un fracaso en estas relaciones matrimoniales. Y la primera de ellas es la ingenuidad. La ingenuidad es la madre de todas las sorpresas desagradables en la vida. Y la gente ingenua cree que encontró la maravilla y resulta que una vez que pasa esa luna de miel
se encuentra que no es una maravilla y que hay muchas cosas en la cotidianidad que no son perfectas. Ese es el primer punto. El segundo punto es la tolerancia excesiva. La gente tolera excesivamente, se aguanta muchas cosas, traga y traga hasta que algún día explota. La otra es la superficialidad con la que se tratan muchas de las circunstancias de la vida cotidiana de pareja. Y esa superficialidad no permite que se entre nunca a las profundidades, a las verdaderas explicaciones de qué es lo que está ocurriendo con la pareja. No hablan de las dificultades y simplemente se van aguantando hasta que llega un momento que hay una explosión y ahí se produce la ruptura. Y eso puede ocurrir meses, años, décadas después. Y puede ocurrir de forma consciente o inconsciente, esta forma superficial, que mucha gente simplemente evade hablar de situaciones incómodas, evade la confrontación, que mucha gente la confunde con una pésima situación de pareja, porque cuando las personas se despelucan, por decirlo de una forma, lo asocian a algo negativo, y eso, el conflicto a veces es muy, muy positivo y muy provechoso. Entonces, mucho de lo que estás hablando puede ser hasta un acto inconsciente o consciente para evitar hasta que revienta eventualmente. Exacto. Y medio en broma, medio en serio, ojo, no se lo tomen muy en serio, pero medio en broma, medio en serio, yo le digo a las parejas que me consultan porque están en conflicto, que pareja que no se rompe una vajilla de platos en la cabeza cada año está mal. Y con eso lo que quiero decir, y no se lo tomen muy literalmente, es que las discusiones, las confrontaciones son importantísimas, porque esas sacan a relucir. Incomodar a la otra persona es fundamental, porque en la incomodidad sale la verdadera naturaleza del otro. Y al salir la verdadera naturaleza del otro, entonces lo puedes conocer. En la paz no conoces a nadie. En el jolgorio no conoces a nadie. En la feria no conoces a nadie. Es en la dificultad que tú empiezas a conocer a las personas. Entonces, ¿quieres conocer verdaderamente a tu pareja? Incomódala un poco. Y entonces saldrá la verdadera naturaleza, y de esa forma tú podrás entonces conocerla. Y así poder llegar al fondo y resolver los asuntos verdaderamente desde la raíz. Sí. Con la salvedad de hacerlo de una forma donde no haya un daño, porque muchas personas pueden hacer esto de una manera agresiva, decir cosas hirientes o emitir juicios que van profundo. Hay juicios y maneras de hablar que son irreparables, que tienen un futuro ya muy difícil de reparar porque van muy profundo. Entonces es muy importante la confrontación, la argumentación, pero dentro de un marco de absoluta respeto, delicadeza con el ser, pero con mucha claridad en el argumento, para que esto sea un proceso de ir hacia adelante y no algo que uno ya sintió que esto no tiene remedio, entonces machaquemos esto o aprovechemos y que como yo tengo la razón, que es lo que hablábamos hace un rato acerca de como el desprecio con superioridad. Porque para una persona que tiene una argumentación muy, muy convincente para esa misma persona, para la otra persona, si se presenta de esta forma, hiere, y se ahorran de pronto además un pocotón de tiempo de discusión de pareja, porque eso puede ser irreparable, la manera de llegar a hablar del conflicto, y por eso pienso yo que mucha gente lo evade, porque puede ser el acabose de una vez. Sí. Gracias por traer esto a colación, Adriana, porque yo sí creo que las confrontaciones son necesarias, pero las confrontaciones deben ser compasivas, deben ser cuidadosas y, como tú dices, deben ser con respeto. Yo no sé si esto es originado en los jesuitas o no. Alguien me dijo que era un principio jesuítico, y me excusan los jesuitas si esto no pertenece a ellos, pero creo que es muy sabio de todas maneras. Es el principio de suaviter in modo, fortiter in re. Eso quiere decir
es un latinajo que quiere decir, el modo debe ser suave, pero el fondo debe ser firme. Entonces, si nosotros presentamos nuestra argumentación, nuestra confrontación, de una manera suave, es posible que tengamos mejor receptividad. Si la presentamos de una manera agresiva, obviamente generamos rechazo. Exacto. De entrada. De entrada. Entonces, te doy toda la razón y te agradezco que hayas traído a colación esto, porque es muy importante en todas las confrontaciones. La confrontación no tiene que ser, no puede ser agresiva. Si es agresiva, perdió el año, perdió todas las posibilidades de tener éxito. Y pienso que esas son las confrontaciones de individuos y de más personas también deberían ser todas así, reparadoras, para mirar hacia un futuro positivo y no un futuro negativo. Para eso que estás diciendo, es importantísimo uno saber de dónde viene esa persona. Porque muchas veces uno tiene la mirada de uno, de dónde viene uno, de los valores de uno. Y cuando uno no tiene la certeza de dónde viene esa persona y cómo fue criada esa persona, es, desde mi punto de vista, prácticamente imposible poder llegar a un diálogo confrontativo, sano, porque yo no le estoy validando de dónde viene. Eso también pienso yo que es parte fundamental de poder conversar con la pareja, entender, y eso es la parte compasiva. Si yo comprendo las limitaciones del crecimiento de su cuna, de la familia, o de lo que no tuvieron esas personas y yo sí tuve y viceversa, es como tratar de ponerse realmente en los zapatos del otro para tener esa capacidad compasiva, porque uno no puede tener compasión por algo que uno desconoce o si le parece irrelevante también, porque es parte de ese, pienso yo, de esa fuerza de poder seguir con la pareja, lucharla, pero lucharla bien. Como cuando uno cría a los hijos, que les exige, pero es amorosamente, pero exigiendo. Eso es algo que me gusta siempre recomendar mucho, saber de dónde viene cada quien y compartirlo y hablarlo, porque muchas veces se silencian en las familias cosas que es mejor esconder porque qué pena, qué dirá, que es que mi abuelo era alcohólico y entonces mi papá también era alcohólico y yo mejor no le voy a decir, y resulta que la mata o la raíz de la problemática muchas veces está allí y hace parte de la falta de la compasión, hasta con uno mismo. Esto creo que nos lleva al principio y al final de las cosas en este asunto de conflictos de pareja, porque lo que está mencionando Adriana tiene mucho que ver con quién es la persona con la cual yo me voy a relacionar. ¿De dónde viene esta persona? Entonces, si yo conozco bien a esta persona, yo estoy tomando muchos menos riesgos y las posibilidades de fracaso van a ser mucho menores. ¿Por qué? Porque yo conozco todo, incluso de dónde viene. Hay circunstancias que son insuperables en este asunto de las diferencias y de los orígenes. Y si uno fuera completamente objetivo, uno miraría de dónde viene esta persona y es posible que nunca podamos llegar a acuerdos definitivos porque nos separan demasiadas cosas. Entonces es posible que el conocimiento sea muy importante al punto de que me indica a mí, de pronto no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, de pronto esta no es la pareja para mí. Sí, no hay nada Así que como hacer. hay características de personalidad que hacen imposible la convivencia, hay también orígenes que hacen muy difíciles las relaciones interpersonales. Y para eso se necesita tiempo. Tiempo. Porque uno no conoce a una persona sino con el tiempo. Exactamente. Y a veces hasta es importante y necesaria la convivencia. Y hablando pues de parejas jóvenes, porque hoy día las generaciones van cambiando y uno siempre tiene que poner en el marco del momento de la historia en la que estamos. Hoy día hay más mente abierta, hay más conocimiento de la importancia de conocerse antes de casarse o tomar otras decisiones, y para eso se necesita el tiempo. Exacto. Y desafortunadamente y afortunadamente
es con el tiempo que uno se va dando cuenta o que la pareja se va dando cuenta que hay cosas que no se pueden modificar, hay cosas que de pronto sí se pueden modificar Sí. si ambos están de acuerdo y si ambos desean pues ponerse la camiseta del trabajo juntos de tengo que cambiar esto por ti y yo voy a cambiar esto por ti para poder tener una armonía y es como un negocio, pero en el buen sentido de la palabra. Sí. Pues me imagino que estamos ya cerca al término de esta primera fase. Hablaremos otras veces, este es un tema inagotable, pero en este libro que les estoy mencionando, yo quise titularlo La lupa interior. ¿Por qué? Porque yo le decía a mis editores que ese título me gustaba porque yo siempre le digo a mis pacientes, póngale la lupa, póngale la lupa a la situación. Póngale la lupa a la persona. Dese cuenta con quién está para que no tenga sorpresas después. Porque una vez que se meten en la relación, es muy difícil. Desbaratar una relación es lo más doloroso que hay. Nunca es grato. A veces toca desbaratar relaciones. Es una tristeza porque es un fracaso. De cualquier manera es un fracaso. Pero entonces, si uno le pone la lupa, si uno conoce bien a la persona, antes de entrar en profundidades con esa persona, las cosas seguramente van a fluir mejor. ¿Perfecta? No existe relación perfecta, ninguna relación perfecta. De hecho, siempre recuerdo yo que las familias perfectas son las más enfermas de todas. Es decir, yo no creo que la perfección... La fachada. Eso no es lo que estamos buscando, pero que busquemos en el fondo de quién se trata. Y una cosita al respecto de la lupa. La lupa, primero, no es hacia allá. No, la lupa es hacia acá. Claro. Porque si uno no sabe de dónde viene, de qué es capaz, de qué está hecho, de cuál es el nivel de conocimiento propio, de cuál es la conciencia propia, la lupa para allá no sirve. Sí. Entonces, primero es el trabajo interior, el trabajo de la conciencia propia interior, antes de poderse embarcar a mirar al otro. La lupa, primero acá. Sí. Que tú asumes que eso es lo primero, porque aquí estamos tratando de analizar al otro, pero la lupa en nosotros mismos es un trabajo que creo que mucha gente no hace conciencia. Porque primero es más fácil mirar para allá, el problema es del otro, yo la tengo clara, pero realmente creo que es interesante la lupa para este lado también. Sí. Con mucha conciencia. Exactamente. Esto de la lupa dirigida hacia uno mismo es fundamental, entre otras cosas porque uno tiene que recordar que antes de poderse relacionar con el otro o con los otros, especialmente con el otro o la otra, uno tiene que haberse relacionado con uno solo. Por eso les recuerdo yo a mis parejas que he tratado, que entran en conflicto y rompen su relación, no se vaya a embarcar otra vez rápidamente en una relación porque usted necesita estar solo o sola un tiempo para conocerse a sí mismo y a sí misma. Si usted se conoce a sí misma y a sí mismo, usted está más listo para poderse relacionar con otras personas. Y estar uno en paz y tranquilo solo. Sí. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.